Dios les bendiga y bienvenido una vez más a estas reflexiones y devocionales que estamos teniendo regularmente. Espero que sea de bendición para su vida, porque es nuestro único fin, de poder escuchar una vez más, ¿cierto?, una palabra sencilla, sana, y que no esté condicionada, porque lamentablemente hoy en día en muchos lugares no existe una libertad real para poder predicar, ya sea porque justamente en muchos lugares, ¿cierto?, no se está viviendo conforme a la Biblia, aunque ellos profesen decir, ¿cierto?, que son de sana doctrina y que profesan decir la verdad. Sin embargo, muchas de ellas, no todas por supuesto, pero una gran mayoría, no se está viviendo, hermano, lo que se predica. A mí, en lo personal, también tengo una sensación, porque ha pasado que paradojalmente se emplean muchos esfuerzos religiosos, encuentro yo, de predicar por las almas perdidas. Hacer puntos de predicación, por ejemplo, a la calle, que no es pecado, obviamente, ¿cierto? Predicar el Evangelio. No es la única forma, por supuesto que no, pero paradojalmente se ora porque las almas lleguen a la iglesia. Se hacen importantes esfuerzos en alguna iglesia haciendo campaña, todo lo que tiene que ver con estos hermanos, de llevar equipos, preparar el coro, llevar instrumentos. Generalmente las campañas no son en la misma iglesia, sino que a veces se lleva a otros lugares, y gloria a Dios por ello, que hay un denuedo, ¿cierto?, un anhelo, un deseo de predicar y de traer las almas al Señor. Pero aquí viene lo curioso. Yo también converso, hermano, y le hablo el Evangelio a personas que no son creyentes o que no están participando activamente. No me gusta la palabra descarriado, porque hay personas que por diferentes situaciones que ocurren dentro de las iglesias simplemente no están yendo. Y digámoslo, en muchas iglesias también están tolerando el pecado. Entonces, hoy en día está difícil. Por eso cuando yo hago estos temas digo una palabra sana, una reflexión, un devocional sin condicionante, porque lamentablemente las iglesias no están dando el ancho. Y volviendo al tema este de hacer grandes esfuerzos porque las almas lleguen a la iglesia, pero con muchos hermanos y personas que yo converso sucede algo bien curioso. Resulta que usted va a la iglesia y ni siquiera lo saludan. Las iglesias realmente se vuelven una familia, es cierto. Se vuelven una familia, ¿cierto? Se comparte, se aprende a querer a los hermanos, porque uno cuando lleva varios años, ¿cierto?, se crean lazos. Pero volviendo al tema, se hacen importantes esfuerzos, se supone que se ora, que se ayuna para que las almas lleguen. Pero uno de los reclamos que me llegan a mí en forma personal es que cuando van a una iglesia ni siquiera los saludan, ni siquiera le preguntan ni cómo se llama. Termina el servicio, todos se abrazan entre los hermanos amigos, qué sé yo, y el hermano o la persona que fue a la iglesia saludó solamente al portero, porque el portero estaba ahí, en pleno culto nada, termina el culto, se va al hogar y nadie, hermano. ¡Qué falta de empatía! Estamos viviendo un evangelio, hermano, muy equivocado. Y es más, yo también se lo puedo decir por experiencia propia. Porque, por ejemplo, uno de repente va de vacaciones y uno anhela, hermano, ¿cierto?, reunirse en algún lugar. Pero resulta, hermano, que uno se siente como un pollito en corral ajeno y nadie se acerca, un abrazo caluroso, una invitación, una conversación, a acogerlo. Y justamente vamos a hablar un tema, hermano, de lo que tiene que ver con la predicación. Bien, vamos al devocional, ¿les parece? Vamos a Tito, en el capítulo 1, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Tito capítulo 1, verso 9. Dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen con sana enseñanza. Vamos a hablar un poco el tema, hermanos, de la predicación. Les decía yo que se hacen importantes esfuerzos por predicar, ¿cierto? Por traer las almas, pero resulta que cuando las almas llegan, ni siquiera un saludo. Ahora, en el tema de la predicación se ha olvidado un punto importante. ¿Cuál? ¿Cuál fue el mensaje que predicó Juan Bautista preparándole el camino al Mesías? Arrepentíos. ¿Cuál es el mensaje que predicó Cristo cuando comenzó su ministerio? Arrepentíos. ¿Y cuál es el mensaje que hoy en día menos se escucha en las iglesias? Arrepentíos. ¿Cuál es el mensaje que menos se escucha en los puntos de prédica o en las predicaciones a la calle? Arrepentíos. Siempre he dicho yo que quizás por falta de conocimiento predicamos a veces: ven a Cristo que Él te va a solucionar todos tus problemas, te va a dar trabajo, te va a dar abundancia. Hermanos, puras bendiciones. Usted me va a decir, pero Dios bendice. Sí, por supuesto, pero el mensaje que necesita oír la persona hoy en día que está alejado es arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de sus pecados. ¿Cuál es el mensaje que menos se está dando desde los púlpitos? Arrepentíos. Se ha cambiado la predicación. Ahora, bueno, está de más decir que abundan los pactos, las bendiciones. Solo se habla de bendición. ¿Ha escuchado usted un mensaje últimamente, hermano? Tantos temas que están dentro de la Biblia. La justificación por fe, que es lo que realmente es la gracia, el alcance de la gracia. El mismo arrepentirse, los pasos de la salvación. Cuando una persona se convierte, ¿cierto? Pero tenemos que... ¿Quién le explica? ¿Qué es lo que es el paso que Él dio? ¿Salvarlo de qué? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? El milenio, la vida, el día de mañana, las promesas del Señor. Tantos temas, hermanos, que hoy no se tocan. No digo todas las iglesias, por supuesto, hay iglesias que sí se preocupan de estos temas, pero la verdad que son las pocas. Vuelvo a repetir, yo hablo con hermanos y que tengo hermanos amigos que no pertenecen necesariamente a mi congregación. Sin embargo, usted puede notar que hay muchos temas que desconocen. Y en más, es un reclamo a los pastores, líderes, que no están enseñando. Se dedican solamente a predicar de bendiciones. Créelo, tómalo, decláralo. Pero la nata del Evangelio, la esencia del Evangelio, no se está enseñando, hermano. Por eso que no es raro ver a alguien que es cristiano y el día de mañana es judaizante, hasta mormón, hasta filosofía hindú. Usted conoce a Gandhi, ¿cierto? Que ganó un premio Nobel de la Paz. ¿Y sabe usted que Gandhi estuvo recorriendo Europa, Estados Unidos, Inglaterra, buscando la verdad, buscando la fe, buscando al Dios verdadero? Y él estuvo yendo a iglesias cristianas y salió decepcionado. Dijo: ustedes predican a Cristo, pero yo no veo a Cristo en ustedes. Uno de los temas, hermanos, que se ha olvidado también dentro de las iglesias, vamos a tocar diferentes puntos sobre el tema de la predicación. Una de ellas es que se ha perdido la compasión en la predicación. Lastimosamente, hoy se puede ver la falta de compasión. Un gran predicador puritano, Martin Lloyd Jones, no sé si lo han oído usted alguna vez nombrar, él decía algo, él decía esto: el amar predicar es una cosa, amar a quienes les predicamos es algo distinto. Porque también, hermano, en el púlpito hay falta de compasión.
Por ahí había un predicador que decía que cuando predicáramos, por ejemplo, del infierno, tendríamos que hacerlo con lágrimas en los ojos. Pero hoy se predica condenando. Y el desnudar al hermano, el tratarlo mal, el denostarlo, porque eso se ha vuelto un deporte hoy en día. Usted puede ver en las redes cómo se descueran literalmente. ¿Y a eso nos mandó el Señor realmente? Se ha perdido a veces la compasión. Usted tiene, la predicación es para alcanzar a las almas para que se conviertan. Sin claudicar la verdad, como decía anteriormente, predicar cierto arrepentimiento, pero no para ofenderlo. Hermanos, hoy en día hay predicadores que parecen justicieros, parecen pistoleros a sueldo, parecen francotiradores. ¿Por qué? Porque le pasan un púlpito, hermano, y le da con todo, aunque sea un hermano. Imagínese que si el hermano no es ni siquiera de su corporación o de su congregación o dentro de sus puntos, se atacan pero ferozmente. La oración de Cristo, Señor, que sean uno. Ahora, yo no estoy hablando de sincretismo religioso, ¿cierto? Que unirnos con, no sé, pues con hindúes, islámicos. No, a ellos hay que predicarles. Sí. Pero hoy en día se ha vuelto ya normal el estar atacándose entre hermanos. Si tuvieran cañones, ahí estarían los cañones disparándose uno a otro. Y hay otra cosa, hermano. Cuando usted predica, siempre tiene que pensar, cierto que el Señor nos compara con ovejas. Mire, ¿qué pasa si a usted le vienen a retar a sus hijos? ¿A quién le va a gustar? A nadie. A las mamás menos. No, cierto, a las mamás no. Nadie viene a qué sé yo, a retar a mis hijos y a zarandearlo. No, cierto, a nadie le gusta. Ahora la pregunta es, si queremos hacer como un símil a esto, las ovejas, ¿de quién son? ¿Son suyas? No. ¿Son del pastor? No. ¿Las ovejas son de la corporación? No. ¿Las ovejas de quién son? Del Señor, de Dios. Entonces, amado hermano, tenga cuidado, porque las ovejas no son suyas. No me las venga a tratar mal, a insultarlas, a ofenderlas, hasta echarlas de la iglesia. Las ovejas no son suyas, son del Señor. Tenga cuidado. Hay otros predicadores que son todo emoción. Mire, esto es muy recurrente. Hay predicadores que tienen mucha emoción para predicar. Le ponen de nuevo emoción, fuerza, pero poco contenido. Usted escucha a un predicador y se da cuenta si realmente pasa tiempo con el Señor y pasa tiempo con la Biblia aprendiendo. Sus predicaciones tienen mucha emoción, pero son carentes de profundidad. No se trata, hermano, de que usted haga un mensaje profundamente teológico, pero que tenga un contenido, que tenga una enseñanza, que lleve una línea. Y ellos se desnudan solos, porque uno se da cuenta que realmente está improvisando. Hay un predicador norteamericano que decía, hay predicadores que suben al púlpito y parece que suben a cazar mariposas. Ayúdenos el Señor. Las prédicas a veces se vuelven secas, aburridas.
Y es así, hermano, que esas personas sí no debieran de predicar, debieran de sentarse. Porque ¿sabe qué, hermano? Tampoco todos están llamados a predicar. Menos si usted es irresponsable con las cosas del Señor. Le vuelvo a repetir, algunos suben al púlpito a improvisar. A mí me encanta aprender, hermano, estos temas de las anécdotas. Se cuenta una anécdota que me pareció bien ad hoc a lo que estamos conversando. Se cuenta que un predicador estaba en medio de la prédica y se dio cuenta que había un hermano ahí que estaba durmiendo. Entonces llamó a un muchacho y le dijo: ven, anda a despertar a ese hermano. Y el joven le dijo: ¿por qué no va usted? Si al final fue usted el que lo dejó dormido. Alabado sea Dios. ¿Saben? Si vamos a hablar de Dios, primero tenemos que estar tiempo con Dios. ¿Cómo usted va a hablar de Dios si no pasa tiempo con Dios? Punto 3. Predicar con convicción. Las convicciones, se dice, son principios espirituales que nos llevan a actuar sin importar las circunstancias. Desdichadamente, hace falta convicciones en nuestros púlpitos acerca de las verdades que se predican. Eso es otra cosa, hermano. Hay predicadores que no tienen convicciones. ¿Por qué? Porque son indecisos, faltos de carácter, porque son tímidos y algo más, cobardes. Hay cobardía. Yo les decía en un principio que hay temas, hermanos, que usted en una iglesia no lo dejan tocar. Cuando usted lo invitan a predicar a otras iglesias, aquellos que han tenido esa experiencia, sabe que lo llevan a un cuarto y le dice: hermano, por favor no toque este tema, por ejemplo, de adulterio, porque el hijo de tanto está en esa condición, para que no se sienta ofendido. ¿Y dónde están las convicciones cuando usted lo condicionan? Yo le hago una pregunta a usted en su iglesia: si puede predicar, ¿tiene toda la libertad para predicar de cualquier tema? ¿Hablaría usted con libertad de la fornicación, del adulterio, de la avaricia, de los recasados, de los separados que usan el púlpito? Si usted se condiciona o lo condicionan, es que allí hay problemas graves. ¿Acaso no estamos por la verdad? Y hay muchos que transan. Esa es la realidad. Transan. ¿Sabe que hay hermanos que prefieren, por ejemplo, si tienen la oportunidad de arrendar un espacio radial, prefieren radios seculares? Porque las mismas radios cristianas se sienten condicionados. Lamentablemente así. Todos debiéramos, ¿cierto?, llevar el mismo tono, la misma línea, la misma claridad, las mismas convicciones. Sin embargo, no es así en muchos lugares. Y le voy a dar dos ejemplos. Y estos ejemplos que yo puse aquí son de mujeres de la Biblia. Tenemos el caso de Ruth en el capítulo 1, en el verso 17. Dice: así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. ¿Te acuerdas el pasaje, cierto, de Ruth y Noemí? Solo la muerte nos separará. En Esther, en el capítulo 4, verso 16, Esther le dice: si perezco, que perezca. Usted sabe la historia de Esther, ¿cierto? Cuando quisieron destruir con Mardoqueo al pueblo judío. Y Mardoqueo le dijo: tienes que hablar con el rey Asuero. Y ella dijo: voy a ayunar. Y usted sabe que nadie podía presentarse sin un permiso ante el rey. Y ella llegó y se presentó.
Por eso dijo, si he de morir, que muera. Si he de perecer, que perezca. Eso es, hermano, aceptar las consecuencias, asumir la responsabilidad y la valentía. Y una vez más le digo, la palabra de Dios no se tranza. Pero lamentablemente muchos prefieren callar, agachar la cabeza. Total, no hay ninguna iglesia perfecta. Será así. Le invito para la segunda parte, que lo estaremos anunciando. Que haya sido de bendición y seguimos más adelante. ¿Les parece? Dios les bendiga.